24 debates. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates, el espacio donde abordamos las propuestas de la nueva Constitución de cara al próximo plebiscito del 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar de pensiones y de seguridad social en esta nueva propuesta. Aquí está. Y para eso estamos con Bettina Horst, comisionada de la UDI. Bettina, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Connie? Buenas tardes. Y por este otro lado, Alexis Cortés, comisionado del Partido Comunista. Alexis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, les explicamos la dinámica, ¿cierto? Cada uno tenemos una bolsa de minutos, ya que ustedes tienen que administrar 9 minutos cada uno. Suena poco, pero se les va a hacer, van a ver, si los aprovechan bien. Cada uno tiene su tablet, ¿cierto? Una tablet ahí en el podio que dice 9 minutos. Alexis, Bettina. Sí. Ya, entonces se les van a ir descontando a medida que ustedes utilicen el tiempo. Va a ir apareciendo tanto en la pantalla como en sus tablets el tiempo que les va quedando. Así entonces, si mientras más corto, más directo, más concreto, vamos a poder abarcar más aspectos o más temas, ¿ya? ¿Todo claro? Comencemos. Capítulo 2, artículo 16, numeral 28. Ahí es donde aparece y se consagra en esta propuesta constitucional el derecho a la seguridad social. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Puede ser, también vamos a revisar, tiene 4 numerales, digamos, o sea, 4 letras. Pero esta letra, la letra A, garantiza el derecho a la seguridad social y, por lo tanto, a pensiones dignas, Alexis. A mi juicio, no. ¿Por qué? Yo creo que esta es una mala propuesta, entre otras cosas, porque el efecto práctico que tiene su normativa es que constitucionaliza las AFPs. Hoy las AFPs ya entregan malas pensiones. Es un sistema que prometía un 80% de tasa de reemplazo y hoy esa cifra es de apenas 17%. Tenemos un grave problema de pensiones, necesitamos respuestas distintas y este texto lo que hace es cerrar las propuestas, aumenta la dosis de lo que ya tenemos. Con esta redacción, si las AFPs no existieran, habría que inventarlas. Entre las personas mayores y las AFPs, este texto beneficia a las AFPs. Ya lo dijo el padre de las AFPs, José Piñera, el del Mercedes-Benz. Feliz porque este texto constitucionaliza el sistema de capitalización individual. Win-win, dice él, ganan las AFPs, gana José Piñera, ganan los poderosos de siempre y los chilenos pierden. Bettina Horst. A ver, nada más alejado de lo que plantea el comisionado Cortés. De partida lo que tú leíste, Connie, fue el primer inciso de este derecho, no lo siguiente, el mismo inciso que también el comisionado Cortés acá aprobó y votó favorablemente, entusiastamente, en la etapa del anteproyecto. ¿Y por qué? Porque esto habla de la seguridad social en su conjunto, es decir, de seguro de cesantía, la maternidad, la paternidad, es decir, pre y postnatal, etcétera. Y acá se consagra y se mantienen todos los derechos que hoy día están vigentes. Es decir, acá, desde esta propuesta constitucional, no hay ningún retroceso en materia de los derechos de seguridad social. Y deja de decirte más, porque hay muchos fake news dando vueltas. Hay gente que está mintiendo al respecto. Algunos ¿Cuál han es la planteado, mentira? por ejemplo, que con esto se acaban las indemnizaciones por año de servicio en caso de despido. Eso es mentira. Esa norma hoy día no está en la Constitución, por lo cual tampoco se elimina de la Constitución. Eso está en la política pública, está en la ley. Hoy día, el artículo Acá que tú tampoco leíste, aparece, digamos. acá tampoco aparece. Se habla de las contingencias de desempleo, es decir, se mantiene el seguro de cesantía. Hoy día, en la parte que tú leíste y también el articulado entero, todo sigue como hoy día está, se pueden construir las políticas públicas, con la única diferencia y la que más le molesta al comisionado Cortés y al Partido Comunista, es que se consagra la propiedad de los fondos de los trabajadores. Ya vamos a ir a esa letra B, ¿cierto? Pero lo que dice Bettina Horst, Alexis, es que con la letra A que tenemos, no hay nada distinto a lo que ustedes mismos aprobaron en el anteproyecto. La letra A no es el problema, es la letra B. Ya, el vamos diablo a la está en los detalles, ¿no? Y el detalle principal, y es nuestra gran diferencia, es que esta propuesta constitucionaliza el modelo que ya tenemos, impidiendo que podamos dar respuestas distintas. Por ejemplo, el modelo de previsión social, de pensiones de Francia,
de Países Bajos, de España, serían inconstitucionales en Chile. Y además genera otros problemas, porque, de hecho, los intentos de reforma previsional de la expresidenta Bachelet, del expresidente Piñera, del actual presidente Boric, correrían el riesgo de quedar inconstitucionales con esta redacción. Voy a leer la letra B para que nos están mirando y que también la idea es que se informen, que los informemos a ellos, tengan claro de qué se trata. Dice, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Este es el párrafo que para Alexis significa la constitucionalización de las AFP. Así ¿Por es. qué? Porque aquí no sale ninguna parte de AFP. No, ¿Dónde está la pero dice que la ley permite, la Constitución permite que cada uno pueda elegir la institución que administre los fondos de pensión. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que los administradores de fondos de pensión son las AFPs. O sea, si las Hoy día, AFPs pero podrían llamarse de otra manera. Podrían llamarse de otra manera, pero cumplirían el mismo rol, tendríamos el mismo problema de las bajas pensiones. Yo quisiera mostrar este gráfico, que lo que muestra es que la mitad de las personas que reciben pensiones en Chile, las pensiones autofinanciadas sin la intervención del Estado, en el caso de los hombres es de 177.368 pesos para septiembre del 2023, y en el caso de las mujeres, que siempre son las más perjudicadas con este sistema de pensiones, reciben 148.772. El 50% recibe menos que eso. Y si lo comparamos más con el sueldo mínimo, es evidente de que el sistema de pensiones que tenemos es malo, que nos sirve, que se requieren respuestas distintas, y lo que esta Constitución o esta propuesta, este texto hace es insistir en la misma fórmula. Bettina, ¿cuál es la respuesta ante eso que dice Alexis, que lo dicen varios en ese sector, que esto constitucionaliza las AFP? Si bien, como yo digo, no salen las AFP, pero al decir que yo voy a poder elegir, ¿qué pasa si yo quiero elegir que mis fondos los administre un administrador privado y no existieran? ¿Hay que crear las AFP o algo equivalente? Efectivamente, lo que hace hoy día el texto, la propuesta constitucional, es consagrar la libertad de elección, que la gente pueda decidir, para no estar cautivos, por ejemplo, un monopolio estatal que puede ser fallido y que destine los recursos quizás a terceras personas. Y hay un tema que yo creo que Alexis tiene que reconocer. La ministra del Trabajo y la ministra Jara, militante del Partido Comunista, igual que Alexis Cortés, ella ha dicho que su reforma de pensiones que está impulsando este gobierno de Boric no quedaría inconstitucional con esta propuesta constitucional. Y es una propuesta que el gobierno ha planteado que termina con las AFP. Entonces yo creo que es importante acá centrarse en el texto, no levantar fantasmas y más bien defenderlo en su propio mérito sin agregar cosas adicionales que no son ciertas. ¿El fantasma que dices tú es lo que dice Alexis, que se constitucionaliza las AFP? Eso, y también que quería, por ejemplo, constitucionalizar una propuesta de reforma de pensiones como lo plantea la ministra Jara. Y lo que dice Alexis es muy cierto. Hoy en Chile tenemos un debate importante y abierto en materia de pensiones, en materia de seguridad social. Pero ese debate no se zanja a nivel constitucional. Acá lo único y lo que le molesta a Alexis Cortés y al Partido Comunista y quienes hoy día están por la opción en contra son aquellos que no quieren que los trabajadores sean propietarios de sus fondos. ¿Y por qué es tan importante hoy día? No está en la Constitución vigente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante llevarlo hoy a la Constitución vigente? Porque hemos visto en los últimos años amenazas concretas, propuestas parlamentarias en el Congreso presentados por partidos comunistas, también senadores demócratas cristianos, que plantean la expropiación de los fondos y que sea el Estado y que sean los políticos finalmente los que se hagan cargo del destino de esos fondos. ¿Qué responde Alexis? A ustedes en el Partido Comunista, o a ti concretamente, pero a ustedes en el Partido Comunista, ¿les molesta que se diga expresamente que los fondos de cada trabajador son de propiedad de cada trabajador y que no pueden ser expropiados? A mí lo que me molesta son las bajas pensiones de los chilenos, y esa es la preocupación de todas y todos. Y este texto lo que hace es impedir otras soluciones que se han dado en el mundo para entregar mejores pensiones. Ya, pero yo le pregunté una cosa súper concreta, porque Bettina dice que el Partido Comunista, a ti concretamente, a tu partido, lo que les importa y lo que no soportan, digamos, es que diga acá lo que yo acabo de leer, que las cotizaciones previsionales, digamos que los fondos son propiedad del trabajador y que no se pueden expropiar. ¿Eso a ustedes les molesta? Como lo dices tú, no me molesta. El problema es lo que está escrito. Lo que dice es que las cotizaciones son de propiedad del trabajador. Yo estaba disponible para votar una redacción que incluso señalara de que los fondos del trabajador son del mismo. Porque
tal cual como está escrito, genera problemas. Por ejemplo, la inconstitucionalidad de la licitación de la cartera de nuevos afiliados a la AFP, que es por 2 años, que una AFP que ofrece las comisiones más bajas es la que se queda con ese paquete de afiliados, sería inconstitucional porque durante esos 2 años no hay libertad de elección. Porque yo no puedo elegir qué AFP quiero poner mi 10%. Esta redacción genera problemas. Acá nunca, en ninguna parte dice libertad de elección permanente todos los días. Eso por supuesto, tiene que quedar establecido por ley, ¿o no? Perdón, pero es un derecho fundamental que, de acuerdo a esa redacción, significa de que yo tengo el derecho fundamental de elegir dónde pongo mi 10%. ¿No? Y por lo tanto, este sistema actual, la licitación por 2 años, quedaría inconstitucional. Pero además genera el problema, de acuerdo a esa redacción, de poner en peligro la ley Papito Corazón, la ley de responsabilidad y pago de pensiones de alimentos, porque, lo dice ahí el texto, bajo mecanismo alguno, ¿no? Y de ninguna manera el Estado se puede apropiar de alguna manera y por lo tanto retener parte de esos dineros porque esos son del trabajador y por lo tanto no los puede retirar. Pero además, y yo creo que este es un gran problema, porque va en contra de la lógica de los sistemas de seguridad social, impide la solidaridad a través de las cotizaciones. Vamos a ir a ese punto, pero quiero que Bettina conteste a la parte de las dos cosas. Primero, que no se podría hacer esto de la licitación de las carteras de los nuevos cotizantes, de los nuevos, afiliados cotizantes, y que por 2 años no se podrían cambiar. Y la ley de Papito Corazón, porque no se le podría quitar a un papá que no está pagando la pensión, no se le podría quitar su cotización para llevársela a esos hijos. Bueno, nada más alejado que eso, pues, Connie, eso es parte también de la discusión de los fantasmas y las mentiras que se instalan. Pero eso dice acá, dice a través de mecanismos. Lee el artículo transitorio número 13, que está al final de la propuesta, que dice que toda ley hoy día vigente no queda inconstitucional con el nuevo texto. Eso significa ley Papito Corazón, ley licitación, etc. Y además las licitaciones, una vez asignada la licitación de los afiliados nuevos, aquellos que no hayan manifestado voluntad a qué AFP afiliarse, son los que son licitados, pero hay libertad de elección. Si acá hay un tema de fondo, Connie, yo creo que es importante tenerlo claro. Acá hay un riesgo político importante respecto de que los fondos de los trabajadores, los fondos ahorrados con su esfuerzo, sean destinados a otros fines. Y eso es lo que les molesta a sectores de izquierda como Alexis. La misma ministra del Trabajo dijo que no deja inconstitucional su propuesta, es decir, desde el mismo mundo del Partido Comunista se ha planteado. Entonces, seguir insistiendo con que otras miradas, otras visiones quedan inconstitucionales, me parece que ya raya en la majadería. Alexis, ¿qué respondes exactamente a ese punto? ¿Que tú crees que los fondos o las cotizaciones de los trabajadores podrían ser utilizadas para otro fin que sea distinto a las pensiones? Yo estaba de acuerdo con generar una redacción que impidiera que el Estado pudiera hacer cosas distintas respecto de las pensiones. Pero yo quiero aclarar que la 13ª transitoria del texto dice claramente que las normas actuales vigentes en materia previsional se entenderán conformes a la Constitución. El problema es que la ley Papito Corazón, la 21.484, de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones alimenticias, es derecho de familia. Tiene que ver con cuestiones alimentarias. No son materia previsional, por eso corre el riesgo de quedar inconstitucional. Evidentemente eso no es automático, bastaría que un Papito Corazón vaya al Tribunal Constitucional y ponga en riesgo el pago efectivo de las pensiones de miles de familias que, debido a esta redacción, que quedó mal hecha, porque nosotros advertimos de este problema, produce ese efecto, ¿no? Esta transitoria lo que busca es evitar que Capredena y Dipreca queden inconstitucionales. ¿Por qué? Porque son sistemas de reparto que quedan inconstitucionales con esta redacción que establece la libertad de elección respecto de las cotizaciones. Bettina, ¿qué dices a eso? Obviamente ¿Cómo se arregla? Obviamente eso no es cierto, porque acá se habla que en materia previsional y los fondos de pensiones son parte del sistema previsional chileno. Así pero que la verdad es que no hay la ley ningún Papito riesgo. Corazón. La ley Papito Corazón, dado que se financia con los fondos de previsión, obviamente que están cubiertos. Así que ahora, si uno quiere leer de mala fe, eso es otro tema. Ahora, también yo creo que debe ser importante porque recordemos que Alexis apoyaba con fuerza, con convicción y con entusiasmo el texto rechazado, ¿no es cierto? Que yo rechacé también junto con el 62% de la población. Pero ya se rechazó ese texto. Ahora estamos discutiendo precisamente, ¿y por qué lo defendían? Porque permitía el manotazo a los fondos de pensiones. No garantizaba la propiedad de los fondos y junto con ello se le entregaba a los políticos en el Congreso el destino de esos fondos con quórums muy bajos.
Hoy día lo que se hace es que se consagra y se protege a los trabajadores de que la política no se va a hacer de esos fondos de ahorro de los trabajadores. Alexis, y eso ¿estás es de acuerdo central. con eso? Y a ti, ¿estás de acuerdo con que se garantice que los fondos sean de los trabajadores y no el Estado los pueda expropiar y destinarlos a otro fin? Para que quede súper claro. Yo estaba de acuerdo con una redacción que implicara de que un peso puesto por el Estado en los fondos de pensión de los trabajadores pasaba a ser de él. Pero lamentablemente optaron por una redacción distinta que tiene estos efectos sumamente negativos, como poner en riesgo, por ejemplo, la ley Papito Corazón. Ya, pero yo quisiera decir, en primer lugar, de que lo que se está discutiendo es esta propuesta de texto y no otra. Y los errores que se hayan podido cometer en el pasado no justifican... ¿Esa parte de la propuesta anterior era un error? No justifican los horrores del texto presente, y yo vine a debatir respecto de esta propuesta y cómo esta propuesta no es capaz de resolver la gran demanda de los chilenos, que son mejores pensiones, porque lo que hace es asegurar el negocio con nuestros ahorros de las AFP. Ya, pero uno puede también preguntar aquí acerca del proceso anterior, por supuesto, en términos de comparación. Por eso la pregunta es, en el proyecto anterior, que fue lo que dijo Bettina, ¿era un error como estaba escrito? El proyecto anterior fue rechazado por los chilenos y por eso había que proponer una propuesta que fuera pero se aprobó, habilitante, pero y había que aprender de esa experiencia y ofrecer un texto, una propuesta constitucional que fuera la casa de todos, que no fuera las ideas de un solo sector. Y lo que hizo, lamentablemente, quienes condujeron este proceso es presentar una propuesta que es programática, que divide al país y además que está mal hecha, porque entre otras cosas produce efectos no esperados. Y aquí yo también quiero ser enfático. Estas interpretaciones son razonables, han sido respaldadas por juristas de enorme prestigio. Entonces yo creo que también hay que ser cuidadoso y deferente con esas interpretaciones, porque ese es nuestro rol, además, como comisionados de expertos, ¿no? Hacer todas las interpretaciones posibles que permitan alertar respecto a los riesgos de este texto, que a mi juicio son muchos. A Alexis le quedan 2 minutos con 27 segundos. Bettina Horst le queda bastante más, a 4 con 32. Así que vamos, Bettina. Más allá de hacerse cargo, que te puedes hacer cargo de lo que dice Alexis, pero hay un tema que planteó Alexis hace un ratito, que fue el que esta propuesta deja fuera cualquier posibilidad de mecanismo solidario. Y, por ejemplo, más allá de lo que diga la ministra del Trabajo, pero tanto la propuesta previsional que se está discutiendo, está media parada, pero que se está discutiendo hoy día, que presentó este gobierno, la propuesta previsional de Michelle Bachelet, la propuesta previsional de Sebastián Piñera, todas tienen algún elemento más o menos de solidaridad. Y como dice aquí, lo que ellos sostienen es que con esta redacción no es posible la solidaridad en un sistema de pensiones. Eso tampoco no es así, A Connie, ver, y es bueno ¿por qué? despejarlo, porque acá se habla de las cotizaciones de los trabajadores. Por ejemplo, hoy día en el seguro de cesantía hay cotizaciones del trabajador y cotizaciones del empleador. El día de mañana uno puede construir un sistema de pensiones con cotizaciones del empleador, como por ejemplo, como fue la propuesta del presidente Piñera en su segundo gobierno y como es la propuesta de este gobierno. Por eso la ministra Jara dice que no es inconstitucional su propuesta. Uno, porque termina con las AFP, que es consistente, porque acá no dice que se mantienen las AFP. Y dos, porque el aumento de cotización, el 6% de aumento del proyecto de ley que está en el Congreso, es con cargo al empleador. Y acá se habla respecto de las cotizaciones del trabajador. Del fruto Pero ¿de quién su son las trabajo. cotizaciones del empleador? ¿Corre el tiempo? Sí, te pregunté, pero está preguntando si es válido esto. Si después se le puede acabar el tiempo a Alexis. ¿De quién son las Está preguntando, cotizaciones del ¿de quién son las empleador? cotizaciones del empleador? Bueno, el empleador, legalmente, él es el que los aporta, por lo cual ¿Pero de puede quién ir a son un esas? fondo común. Puede ir a un fondo común. De un punto de vista económico, el hecho de que el trabajador exista es porque se crean esas cotizaciones. Y finalmente, el tema legal que ha zanjado. Hoy día tú puedes hacer un fondo común a través de un mecanismo de aporte del empleador. A mí no me gusta ese sistema, pero está abierta el debate. Entonces, es mentira cuando se dice que acá se cierra a un modelo. Ya, pero no se cierra el modelo, pero solamente ese 6%, que hoy día no existe, pero ese extra de cotización podría ir a un mecanismo, parte de él o completamente, a un mecanismo, a un fondo solidario. Así lo entiende el gobierno, así lo entiende al menos parte del Partido Comunista. Y ya, Pero así no lo entiende la derecha. La derecha entiende que ese Pero Bettina 6% es de derecha. es del trabajo. Bueno, O sea, pero Alex, que no le- pongas ese sector lo palabras en explica. bocas que no son La las derecha tuyas. opina que ese 6% es del trabajador, y si es del trabajador no puede ir a solidaridad de acuerdo a esta redacción. O si no, porque de alguien tienen que hacer esas cotizaciones, ¿no? Y si no, Hoy son día, del empleador. legalmente, hoy día no enredes, Alexis. No trates de llevar a la mentira el debate. No, yo no hoy estoy día, llevando, por hoy favor, día yo el estoy siendo bien proyecto... respetuoso. Pido lo mismo. Ya, ¿Terminó Bettina. su tiempo? Sí. Bettina, no, si a él se le ¿Corrió? está descontando ¿Está el corriendo? tiempo. Cada Ah, ya. uno se les conté el tiempo que usa. Bettina.
Hoy día, efectivamente, tal como lo reconoce también la ministra Jara, hoy día el aumento de cotizaciones es a cargo del empleador y eso va a un fondo supuestamente de reparto. Hay que ver lo que sale de ahí. Pero yo quiero ponerte otro eje también respecto a la solidaridad que tú hablabas. Hoy día, al año, en lo que se paga de pensiones, más de la mitad de los recursos que se pagan en pensiones son financiados vía impuestos generales, es decir, son financiados con criterios de solidaridad. Menos de la mitad de lo que se paga. La pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal. Una pensión garantizada universal que fue capaz de entregarse y de construirse gracias a que tuvimos décadas de un Estado que fue construyendo políticas públicas que finalmente hemos sido capaces de financiar como Estado, como sociedad, una política pública tan potente como la pensión garantizada universal. Pensión garantizada universal que jamás hubiese podido ser financiada, por ejemplo, de haber adoptado una constitución como la que se nos propuso el año pasado. Alexis, eso tú lo... Yo lo que quiero decir es que justamente en la discusión de la comisión experta, la propia derecha propuso que pudieran haber mecanismos de solidaridad en materia previsional y la propia Bettina Hortz con Natalia González lo votaron en contra y buena parte de la derecha, incluido Carlos Frontaura, se abstuvo. Yo esta propuesta lo voté a favor. Es cierto que Bettina Hortz y también Natalia González han sido bien consistentes en señalar de que puede haber solidaridad a través de rentas generales. Pero hay solidaridad a través de rentas generales. A través de rentas generales. La pensión garantizada universal es un mecanismo solidario, ¿no? Así es, así es. El problema son dos cosas. Primero, que se rechazó una propuesta para que hubieran impuestos afectos en materia de seguridad social, o sea, que pudieran haber impuestos que se destinaran para financiar y para tener mejores pensiones. Eso la derecha lo votó en contra, a pesar de que tienen este discurso de solidaridad a través de impuestos generales. Por otro lado, hay una reforma tributaria encubierta en este texto que va a reducir la fiscalía del Estado, los recursos del Estado para pagar mejores pensiones. ¿Y eso a quién va a afectar? Efectivamente, a los 2 millones de personas que reciben la PGU, ¿cuánto es la evaluación económica mujeres? de la caída de impuestos producto de este texto? ¿Cuánto es? ¿Qué? Porque eso es también un fantasma que se ha levantado. ¿Cuántos millones de dólares deja de recaudar el fisco si se aprueba esta propuesta constitucional? Dame una cifra. Yo estoy esperando el documento de libertad y desarrollo, tal cual como lo tuvimos el año pasado respecto de cuál era el costo. Entonces no tienen números, son fantasmas. Yo creo que acá es importante el debate centrarlo en lo que realmente... Son normas. En lo que realmente no nos da fantasmas. certezas, porque si hay una cosa importante en esta discusión, Connie, es despejar incertidumbres. El proceso pasado, por demasiado tiempo ha perpetuado la incertidumbre en nuestro país y creo que es importante avanzar con certeza y avanzar hacia adelante. Ya, pero Bettina, para aclarar el tema de la cotización extra, más allá de que eso es la propuesta previsional, ¿cierto? Pero es importante que si se aprueba este texto, permita esa política pública que se está discutiendo, que se está debatiendo, cuál sea su resultado. Así lo ha dicho el gobierno. Pero en el caso, ustedes, tu sector, está finalmente porque ese 6% extra vaya al trabajador, o sea, sean cotizaciones del trabajador y no vayan a un fondo solidario. Lo que el sector, y esto ya está hablando de una reforma previsional, que puede ser otro debate, también muy entretenido, ¿no? Pero efectivamente uno tiene que mejorar el sistema de pensiones de forma tal que pague mejores pensiones. Y no que pague mejores pensiones hoy para pagar peores pensiones mañana. Y eso es lo que hace la reforma previsional. Pero volvamos a la discusión. Ya, pero solo para dejar despejado eso. Con la pensión garantizada universal como mecanismo de solidaridad actual, para ustedes es suficiente como mecanismo de solidaridad y si se aumentara la cotización de un 6%, por ejemplo, para ustedes, así como el mundo ideal de ustedes, ese 6% debiera ir al trabajador, a la cuenta individual. Para mí en lo personal tiene que ir al ahorro del trabajador, efectivamente. O sea, se transforma en fondos del trabajador. Más allá del lenguaje que uno ocupe, pero en el fondo lo importante es que el trabajador sea el propietario de sus ahorros. ¿Y por qué? Porque está el riesgo de los manotazos. Y lo sabemos. Y lo hemos visto en la discusión pública, lo hemos visto en propuestas de reformas legales en el Congreso, lo hemos visto en distintas... Lo vimos en la convención pasada. Yo sé que a Alexis no le gusta recordar lo que pasó el año pasado, pero al final esa es la mirada que primó y por eso hoy día no les gusta en esta materia del texto porque garantiza la propiedad de los fondos. Nos queda poco tiempo, 1 minuto 14 segundos se le queda a Alexis Cortés y a Bettina Hortz le queda 1 minuto con 20, están más o menos parecidos. A ver, Bettina, con este texto como está ahí, como lo leímos, con los transitorios, con todo, ¿se puede garantizar que la gente, que los chilenos, o los habitantes de este país, van a tener mejores pensiones? Se busca precisamente que permita este texto crear un sistema de pensiones que vaya transitando hacia mejores pensiones. Un paso importante fue la PGU,
que es compatible con este texto y con la Constitución vigente. Y gracias a los recursos Alexis públicos... dice que van a ver, no permite este sistema que está establecido aquí garantizar Connie, mejores pensiones. Dime, Connie, aquellos que abrazaron el texto pasado, los viudos de la convención, que no les importaba entregarle el ahorro a los trabajadores, a los políticos de turno del Congreso con una mayoría simple, es evidente que no le va a gustar este texto, porque este texto le pone límites a la política, cosa que el texto anterior no hacía. Entonces, no busquemos por qué hay diferencias, y que es evidente la construcción de este texto en relación al texto rechazado. Alexis. Este texto le pone límites a la democracia, porque esta discusión debería estar en el Congreso, no en la Constitución. O sea, Porque que lo la que están democracia haciendo decide es quitarle los fondos a políticas los públicas trabajadores. en la Constitución, y eso, como técnica constitucional, es pésimo. Le hace mal, es un mal texto. O sea, no debiera quedar en la Constitución el modelo de pago de pensiones. No estoy refiriendo al modelo. No debiera quedar en la Constitución garantizado que las cotizaciones de los trabajadores son de los trabajadores. Que las cotizaciones no, que los fondos de pensiones yo estoy de acuerdo que sí. ¿Y los fondos pero cómo se crearon con las cotizaciones, pues, Alexis? Sé que consistente. uno no es dueño de las cotizaciones. Pero, en fin, ¿y cómo se crearon los fondos? ¿Cómo se crearon los fondos? ¿Cayeron del cielo? Yo quisiera decir, a propósito de Fantasma, que de cada 100 pesos que se ponen en Chile para pensiones, 82 provienen por parte del Estado. Las AFP apenas pondrían 18 pesos. Si de lo que se trata es proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, entonces lo que habría que buscar es evitar que por ejemplo, seamos dependientes de los vaivenes del mercado en materia previsional. El año 2008, con la crisis subprime, quienes estaban en el Fondo A perdieron cerca del 45% de su ahorro de pensiones. Este texto no asegura ni garantiza de ninguna manera de protegerlos frente a eso. Este año, las ganancias de la AFP han sido del 11%, 381 millones de dólares, y los fondos de pensión han perdido plata. El Fondo E ha perdido 11,72, el D 10,13, el C 5,51. Todos los fondos han perdido plata. Si hay alguien de quien cuidar los ahorros de los trabajadores en materia previsional, es de los empresarios que hacen negocios con nuestro ahorro. Bueno, se acabó el tiempo. Sí, yo creo que esa es la mejor explicación de por qué no comparto la mirada de Alexis. Cuando él habla de que los vaivenes del mercado, etcétera, significa que él quiere gastarse todos los recursos, porque independiente que la administración sea estatal o privada, va a estar invertida en algo. Entonces, claro, si no le gusta que haya inversión de los fondos de pensiones y que estén bajo el colchón, se lo gasten los políticos en otras cosas, bueno, eso es un riesgo que siempre va a estar y hay que ver cómo minimizarlo. Pero eso no son temas que están a nivel constitucional. Es curioso porque cuando habla de tener una constitución habilitante, no pongamos tantos detalles, no tantos, pero al final busca que se pongan muchos detalles y muchas cortapisas en la constitución. Entonces, a mí me parece que acá es evidente que acá hay posiciones y discusiones que durante años hemos tenido como país. Yo al menos represento la posición que cree que los fondos de pensiones tienen que estar protegidos de los políticos, a diferencia del Alexis y quienes están a favor, que no están en esa posición. Se les acaba a los dos el tiempo. Les voy a dar unos segundos para un mensaje final, pero quiero plantearle a los dos una pregunta. Alexis Cortés, ¿este texto es mejor o peor? Quedémonos en el tema de la seguridad social. ¿Es mejor o peor que la Constitución que tenemos hoy día? Es peor, va mucho más allá de la Constitución del 80. El mismo José Piñera lo dijo. O sea, por fin se capitaliza el sistema de capitalización individual. La Constitución que se suele llamar la Constitución de Pinochet, de los 4 generales que dijo el presidente Boric, es mejor que este texto. No, a mí no me gusta la Constitución del 80, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Betina, ¿este texto es mejor en términos de seguridad social, a tu juicio, que la Constitución actual? El único cambio importante sustantivo al texto respecto a la vigente, la del 2005, que ha tenido muchas reformas, es precisamente la propiedad de los fondos. Y ese es el único tema que nos separa con Alexis. Yo quiero la propiedad de los fondos, que sean los trabajadores los dueños, y no darle ese poder a los políticos. Alexis está en la posición de darle ese poder a los políticos. Betina Holst, Alexis Cortés, muchas gracias por estar con nosotros en este 24 debates. Me mira, Alexis, cómo se nos acabó el tiempo. El cierre del minuto de cierre, ¿no? Es que nos comimos el último segundo. Pero tuvimos harto tiempo de debate. Bueno, les quiero contar que se acerca, obviamente, el 17 de diciembre, día del plebiscito por una eventual nueva Constitución. Por eso 24horas.cl pone a disposición de la ciudadanía el texto final y completo de la propuesta de nueva Constitución para que ustedes lo conozcan de forma ordenada, simple y en una plataforma de diseño amistoso que puede ser didáctica y fácil de leer. Revisa el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Aquí está, yo lo tengo impreso, pero ustedes lo pueden revisar aquí a este lado. Ahí,
en el QR y por supuesto en 24horas.cl. Hasta aquí con 24 debates. Nos volvemos a encontrar en un nuevo 24 debates. Buenas tardes. ...24 debates...